Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oriol y Nonito, por invitarnos a estas jornadas. Gracias, Pablo, por estar presente en estas jornadas apoyando el hidrógeno. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia a estas horas que bueno, vamos a intentar no aburriros mucho. Bueno, pues el título de la presentación va a intentar contestar un poco a las preguntas que se hacía Nonito. Es un poco la intención de la presentación, que veáis un poco cómo es la situación internacional en este momento del hidrógeno y un poco las oportunidades que puede tener Galicia en este sector. Bueno, para los que no nos conozcáis, Univergi es una multinacional hispano-japonesa, tiene presencia en más de 20 países. Somos una empresa bastante modesta, somos 100 personas y, bueno, nuestra presencia a nivel internacional se hace a través de colaboraciones con empresas locales. Pero bueno, las oficinas técnicas llevan trabajando en renovables, en eólica fotovoltaica tradicional, más de 20 años. Y desde hace 5 años estamos trabajando en hidrógeno porque entendemos que el electrolizador combina muy bien con las renovables para dar más versatilidad a todos estos proyectos y para contribuir a resolver los problemas de descarbonización. Vale. Pues desde hace bastante tiempo, esta slide tiene ya añitos, tiene 4 años o 5, la sacó McKinsey a finales del 19, 20 por ahí. Y es lo que nos gusta llamar un poco pues el mapa mundi del hidrógeno, ¿no? Para saber un poco dónde estamos, ¿no? El hidrógeno sabéis que puede ser hidrógeno gris, que se puede producir rompiendo la molécula de metano. Si capturas el CO2 que emites en ese proceso, se convierte o se llama hidrógeno azul, que es el que básicamente está basado en esa producción de gas natural. Y luego está el hidrógeno verde, que es el que se produce por electrólisis, normalmente pues de fuentes renovables, ¿no? Luego hay otros colores del hidrógeno, algunos basados en energía nuclear, etcétera, etcétera, que también son bajos en carbono y que, bueno, hay bastante polémica entre los países europeos por ver si se admite como renovable o no. Hay su debate. Y lo que me gusta de este mapa es que, si os fijáis, la zona de Estados Unidos, Canadá, Rusia, etcétera, hay una hay una gran abundancia de gas natural. Entonces, parece ser que esos países pueden abastecerse de hidrógeno con esos procesos de ruptura del gas natural, captura de CO2, bajos en carbono. Luego están los países en verde claro, que son los que son muy ricos en recursos de energía renovable, eólica y fotovoltaica fundamentalmente. Y luego los que están un poco más en verde oscuro son los que tendrían gas natural y además buen recurso renovable, ¿no? En principio son candidatos a tener un hidrógeno bastante asequible en costes. En cuanto un poco a dónde vemos posicionado a cada país, Estados Unidos en este momento, bueno, su geopolítica es que es rico en fósiles y en gas natural. De hecho, 7 de cada 10 programas de incentivo del hidrógeno en Estados Unidos son de hidrógeno con captura de carbono, de hidrógeno azul, y 3 son de hidrógeno verde, fundamentalmente en la zona de California, que está más orientada a ese tipo de tecnologías. Y tienen un programa de incentivos bastante fuerte, es con diferencia el país que más está apostando por el hidrógeno. Son 3 euros el kilo de reducción de impuestos a nivel global. O sea, tú puedes ser un gran grupo de empresas. Una empresa de tu grupo hace la inversión en renovable y a lo mejor el banco que está financiando es el que se puede deducir los impuestos, ¿no? Es un esquema de incentivo bastante potente. 3 euros el kilo viabiliza automáticamente casi cualquier proyecto, o sea que es un incentivo suficiente. Y parece ser que su posición natural va a ser autoconsumo, por supuesto, y potencial exportador de hidrógeno azul para el resto del mundo, ¿no? En cuanto a Europa, en Europa somos pobres en fósiles y en gas natural. Consumimos muchísima más energía que la que vamos a poder generar por medios renovables. España es una situación un poquito peculiar. En el mapa aparecía en verde, pero el resto, si os fijáis en Centro Europa, es gris. Eso significa que van a ser grandes consumidores de hidrógeno. Vamos a ser básicamente importadores. eh, Ahí las ayudas que tenemos o van bien orientadas al CAPEX o van orientadas al OPEX, a la producción. La última subasta del Banco Europeo, la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno que promocionaba la producción,
se cerró entre 0,3 y 0,5 euros el kilo, con lo cual se está mandando un mensaje un poco contradictorio, porque todo el sector admite que se necesita un gran incentivo, pero coyunturalmente esas subastas se cerraron demasiado baratas, ¿no? O sea, da la sensación de que con 0,3, 0,5 euros el kilo puedes tener proyectos viables y lo que realmente ocurrió es que determinadas compañías que tienen la obligación de convertir su hidrógeno gris a hidrógeno verde, pues dijeron, bueno, pues vamos a optar a la ayuda, a garantizarnos que la conseguimos y bueno, al menos pues tenemos un poquito de subvención garantizada, ¿no? Y por eso un poco fue lo que... Entonces, bueno, hay que desarrollar toda una serie de incentivos, más a lo mejor al estilo de Estados Unidos o de otra índole, que pueda permitir quitar incertidumbres al desarrollo, ¿no? Nuestra posición natural será importador forzoso de energía, salvo que tiremos de la nuclear, y la nuclear todos sabemos cómo está, que tiene sus adeptos y sus detractores. Y para nosotros, para Europa, el generar una red troncal de transporte y distribución de hidrógeno va a ser una obligación. Es decir, la manera más económica de transportar el hidrógeno va a ser por tubería y porque le supone una décima, dos décimas, tres décimas de euro el kilo de encarecimiento y va a ser un must. Japón tiene una situación similar a la de Europa o incluso peor, y todo lo que es Australia, Iberoamérica y África, que tienen un gran recurso renovable, aunque también algunos de ellos tienen combustibles fósiles, incluso gas natural, y parece ser que su posición natural van a ser los grandes exportadores de hidrógeno verde a todo el mundo. O eso es un poco lo que se pretende, ¿no? Lo que parece. Vale, hablando de la red troncal, esta que va a ser tan importante para nosotros, hay una apuesta muy fuerte y decidida por Europa, o sea, de Europa por desarrollar esta red troncal. En la izquierda tenemos lo que sería la red troncal española, definida por Enagas a través del primer Call for Interest que hicieron. Va a haber ahora un segundo Call for Interest a nivel europeo, porque quieren hacer, básicamente lo que está haciendo Enagas es intentando hacer un matching entre la generación y el consumo, ¿no? Identificar el Call for Interest no van solo las grandes instalaciones de generación, también están presentando proyectos las grandes instalaciones de consumo. Un poco lo que se pretende es unir los puntos de generación con los de consumo. He puesto ahí ese interrogante en los Pirineos porque llama la atención que para llegar a Europa haya que pasar por el Mediterráneo, pero bueno, no es una gran sorpresa porque yo cuando estaba estudiando la carrera allí, allá por el Pleistoceno, pues resulta que teníamos un profesor de tecnología, de electrotecnia, que nos decía que España era una isla, ¿no? Y habíamos estudiado bachillerato y era una península, no nos cuadraba muy bien, pero resulta que la oposición de Francia al refuerzo de las interconexiones eléctricas entre la península y Europa, pues era bastante notoria y pues tampoco me llama mucho la atención que el bypass vaya por el Mediterráneo y no vaya por los Pirineos, que sería su circuito natural. Entonces, bueno, vamos a ver un poco realmente esto cuando se materializa, la conexión con Europa, pero en principio parece ser que hay una decisión y una apuesta muy fuerte para que así sea, el famoso MidCat. Y luego ahí tenéis la red alemana, que también es una proyección a 2032, y veis que está también muy basada en conversión de conductos de gas natural y algunos de nueva construcción. Pero si os fijáis en el mapa, predomina más la reconversión casi que la nueva construcción. Y Alemania también está haciendo una apuesta muy fuerte por la importación. Es decir, las cámaras de comercio, empresas alemanas están mirando a empresas en Europa, en especial a- a España, para poder hacer esas importaciones de todo el hidrógeno que van a necesitar, ¿no? Y ellos lo están viendo no tanto como energía, como molécula vector energético, sino también como feedstock, como materia prima para los productos y para sus industrias, ¿no? Deciros bueno, que el tema de la red troncal, hay dos maneras de afrontarlo. Es decir, tú puedes esperar que se desarrolle la red troncal para desarrollar tus proyectos, o puedes ir un poco, tomar una estrategia un poquito diferente, como es lo que estamos haciendo nosotros en Castilla y León. Tenemos varias, entre Tordesillas y Palencia y hacia Burgos, tenemos
varias promociones de energía renovable, hibridación eólica fotovoltaica para producir hidrógeno y con un gran centro de producción de, de amoníaco metanol asociado a una cementera en el polígono de Villamuriel, en Palencia. Y nuestra intención es mover o captar ese hidrógeno que podemos producir en estas instalaciones con las que estamos sumando más desarrolladores para poder promover esa tubería y mover el hidrógeno hacia esa gran producción de química, pero en Tordesillas hay un polígono industrial muy importante, la zona de Valladolid es una zona industrial muy importante, por el camino es una autovía que tiene bastante tráfico y bueno, pues y el hidrógeno que estamos pensando para el arranque de este tubo, que son unas 40.000, 50.000 toneladas al año, es suficiente como para tener ese desarrollo. En conversaciones que hemos tenido ya con Enagas y con la gente de Netja, realmente ven viable el desarrollo de esa tubería solo para estos proyectos. Y estos proyectos pues son unos pocos de tantos que hay ya por esa zona, ¿no? Luego un poco de lo que estamos viendo por el mundo, nosotros estamos desarrollando principalmente en España, pero tenemos proyectos en Chile, en Perú y en Australia y recientemente estamos participando en un proyecto en Berlín, en Alemania. Son proyectos, o un poco nosotros lo que estamos haciendo en los sitios en los que aterrizamos en zonas portuarias, en zonas industriales, lo que hacemos es establecer proyectos pequeños del orden del megavatio, 2 megavatios, proyectos de pequeña escala que llamamos pilotos, algunos proyectos demostrativos de hasta 10 megavatios, 15 megavatios, para ir cogiendo experiencia. Son proyectos que relativamente tienen un desarrollo rápido, que necesitan poco consumo, son fáciles de empujar, como puede ser el proyecto de Julio Verne en Vigo, o que no tienen gran riesgo económico y que es más fácil casar en la demanda, ¿no? Y estos proyectos eh, tienen, tienen intención de ponerse en producción entre 2025, 2026 y 2027. Los demostrativos de 10 megavatios de ese orden de magnitud también. El otro más avanzado que tenemos en Palencia, que está en este polígono que os comento de 10 megavatios, ready to build estará, o sea, permisos y licencias para finales de 2025 y la construcción a final de 2027. El resto de proyectos intermedios, hasta 50 megavatios, tendrán esos desarrollos 25-28 y los grandes proyectos de 100 megavatios y más los vemos más bien para a partir de 2028 y la segunda parte de la década. Son proyectos que van a ir a cubrir más demanda de amoníaco o metanol, ¿no? También es verdad que en teoría la parte de automoción, la parte de transporte pesado y algunas otras aplicaciones, en teoría se va a desarrollar más a finales de esta década o principios de la que viene. Entonces, bueno, se trata de hacer un desarrollo pues lo más progresivo posible, ¿no? Misma aproximación la hacemos en Alemania, en Chile y en Australia y un poco el feedback que estamos recibiendo de todos estos países es que en este momento hay proyectos muy grandes de 400 megavatios, o todo el mundo tiene grandes proyectos, eh, pero que no acaban de arrancar, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos y explicamos un poco la estrategia de Julio Verne y algunos otros proyectos más pequeños, pues les gusta mucho ese tipo de esquema porque permite empezar a sembrar y arrancar, digamos, la tecnología en estas zonas, ¿no? Mucha gente nos dice, pues a lo mejor no necesitamos tantos proyectos grandes y necesitamos más Julios Verdes, ¿no? Es un poco el feedback que estamos recibiendo, ¿no? Y un poco, pues bueno, intentando responder a la pregunta que hacía Nonito al principio, ¿no? Si es el momento del hidrógeno o no, porque ha habido de estas olas digamos, de burbuja, etcétera, ha habido varias a lo largo de la historia reciente, en las últimas décadas. Lo descubrí hace poco, se llama ciclo de Hype. Al parecer, cuando se lanza una nueva tecnología, tiene mucha visibilidad al principio, en una especie de efecto de burbuja en prensa, mediático. Después entonces la gente, digamos, se pone como de moda la gente tiene expectativas que realmente a lo mejor no son tales o no van a llegar tan rápido, ¿no? Entonces luego viene la caída en picado hacia el abismo de la desilusión y si supera esa curva y coge la rampa de consolidación y se mete en meseta de productividad, pues tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió con la tecnología fotovoltaica,
la eólica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, nosotros pensamos que, que el hidrógeno sí que ha venido para quedarse, porque hay una apuesta muy fuerte y porque hay, bueno, es duro pensar que tengamos que sobrevivir muchas más décadas con los combustibles fósiles. Y bueno, pues pensamos que la apuesta que se está haciendo ahora, sobre todo desde Europa, desde los gobiernos europeos y en Estados Unidos, hace que nos podamos a tomar esto un poco más en serio. Pero también es cierto que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y un poco ahí, quería contaros un poco cómo es la situación actual de retos. La demanda para nosotros es con muchísima diferencia el mayor escollo, lejos. Es decir, o sea, la demanda eh, que se tiene que desarrollar. En principio, la parte de la industria petroquímica está bastante forzada por la regulación y es difícil de competir. O sea, aquí abajo veis un poco también la discusión de coste. Es muy difícil competir con el gas natural. El gas natural a 30, 35, 40 euros el megavatio. Es difícil competir con un hidrógeno que está a 3 euros el kilo, que está por encima de 90, 100. Entonces es dos, tres veces más caro, ¿no? Es muy difícil competir con el gas natural. El hidrógeno gris está basado en gas natural, se lleva produciendo décadas en las refinerías a muy bajo coste y entonces es difícil competir. Entonces, bueno, es una demanda que nosotros entendemos que es un poco forzada porque al final proyectos muy grandes necesitan intensidades de 2 3 euros el kilo para millones de kilos. Estamos hablando de muchos miles de millones de euros para financiar unos pocos proyectos de 400 megavatios muy vinculados a refinerías y también las refinerías pues están un poco intentando cada una de ellas posicionarse, ¿no? No es fácil, ¿no? Luego, con respecto al hidrógeno azul, que, que sería el que podría ser más interesante, bajo en carbono, para competir, para, para ser utilizado como materia prima para producir amoníaco, amoníaco azul, bajo en carbono, eh, sería el gris con esa captura. Realmente esa captura de carbono hace que ese hidrógeno sea menos barato y contra ese hidrógeno, en determinados proyectos de hidrógeno verde se puede competir. O sea, a medio plazo, a partir de 2030, 32, entendemos que no será tan difícil competir con el hidrógeno azul, ¿no? Y luego el último, digamos, el último competidor, que es el diésel, con el diésel se podría ya competir. Es decir, cualquier proyecto con buen recurso renovable a partir de los 5 megavatios, incluso al precio de electrólisis actual, ya puede competir con el diésel o podría estar en condiciones de competir. Y el problema del diésel es que la demanda en automoción, en transporte, etcétera, ahí el problema son el coste de los vehículos, es decir, los vehículos de pila de combustible, que es la aplicación la aplicación natural para los vehículos de hidrógeno, o sea, para el hidrógeno no es, digamos, son prohibitivos, son muy caros, cuesta una cabeza tractora o un autobús de hidrógeno cuesta 5 veces, literalmente, el precio de un diésel, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una barrera de entrada importante. Lo que estamos viendo y somos muy aficionados a una tecnología de combustión dual que utiliza motores diésel que pueden admitir hasta un porcentaje de hidrógeno en esa combustión dual. Si se te acaba el hidrógeno, puedes seguir consumiendo diésel y no paras operaciones. Entonces, elimina riesgos para los operadores por un lado y les permites acceder a un poco de hidrógeno a un precio competitivo porque compites con el diésel. Pero bueno, es una tecnología que hay varios fabricantes que están empezando a trabajar con ella, pero bueno, sigue, sigue siendo difícil. Y luego hay barreras de regulación, el estado del arte de la tecnología, los electrolizadores no están ahí todavía, es decir, se ve, nosotros lo estamos notando, nos está costando encontrar un electrolizador robusto, fiable para Julio Verne bueno, tampoco iban a bajar de precio, y igual de bajar subieron. Bueno, hay varios problemas porque la tecnología de electrólisis es todavía bastante incipiente. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Los proyectos que sobrevivirán serán aquellos que tengan más sentido, que sean competitivos, que puedan tener más razón. Y ya os digo, no va a ser inmediato, pero bueno, hay que confiar. No va a ser para mañana, será para pasado mañana, pero yo creo que el hidrógeno definitivamente sí que ha llegado para quedarse. Y luego, oportunidades para Galicia.
a ver, para mí está en una posición privilegiada. Sería lo que yo llamaría la puerta del Atlántico y la verdad que puede tener un rol muy importante en importación-exportación. La parte de generación, interesante porque hay un recurso renovable, sobre todo eólico, muy importante, pero bueno, ya conocéis todos la parte de la contestación social de la eólica en Galicia. Entonces, bueno, pensamos que puede tener generación suficiente para su autoconsumo, probablemente no para exportación, pero a través de los puertos sí que hay esa oportunidad. Y luego también muy importante el tema de cadena de valor. Es decir, ahí nosotros pensamos que el sector naval y algunas construcciones de componentes que pueden ser de alto valor añadido, porque aquí también hay industria aeronáutica, etcétera, puede ser interesante. Ese es un poco como vemos nosotros este esquema. Y nada, muchísimas gracias.